luche con firmeza para conservarla. Bien, señores, continuamos en el programa. Esto es Habla el Pueblo. Vamos con el cuarto bloque para que nuestro panel lo analice y lo debata. Tiene que ver con algo que se ha estado discutiendo aquí, ¿ah? La decisión esta de si la minería debe actuar, cómo debe actuar, y hay por ahí el tema de la consulta previa, a la que no se ha querido referir nadie tampoco, ¿no? Vamos a ver cómo hemos titulado este bloque y nuestro panel lo analizará. José Manuel, ¿sirve la consulta previa en nuestro país? Bueno, es una excelente iniciativa, la ley que salió ya hace unos años. El problema es que no se ha llegado totalmente a conocer ni a aplicar de una manera integral. Por ejemplo, en la selva, que es muy importante en los pueblos indígenas o en los pueblos nativos, cuando se va a explotar algún recurso, ya sea de hidrocarburos o sea de algún tipo de mineral, deberían hacer la consulta previa, deberían consultar a la población para evitar conflictos sociales a futuro. Sin embargo, el mismo, tengo entendido, Pluspetrol ha tenido problemas en procesos de consulta previa, en la aplicación básicamente, y en la forma como ellos han empezado sus negociaciones también con los pueblos indígenas. Entonces, creo que la intención de la ley es buena, el de consultar a la población, a los que van a ser ya sea beneficiarios o afectados con la explotación, pero sin embargo, el proceso de comunicación previo a la consulta es lo más importante y es ahí donde se está fallando. Muy bien. Y la ministra ha dicho que en el Cusco va a haber una consulta previa, en Ancash, tengo entendido, va a haber otra consulta previa y por ahí hay 8 posibilidades más a lo largo del país donde se va a realizar la consulta previa. Marco. Sí, ojo, el tema de la consulta tiene que haber un choque entre la inversión y el aspecto cultural del pueblo que se va a impactar. O sea, es decir, siempre yo te llevo a mi tierra, a Chimbote, para este tema. Chimbote ya no es un pueblo originario, por lo tanto, si alguien va a invertir en su bahía, ya no necesita la consulta previa. Pero sí en este gran tema de Conga, como ejemplo, tienes una laguna a la que mucha población se sometía en temas rituales quizás. Tienes un cerro que se supone que hay agua y se supone que hay oro y que posiblemente lo puedas explotar para generar una rentabilidad interesante. Pero hay un pueblo que culturalmente se va a sentir ofendido. Claro, desde Lima y desde el aire acondicionado de San Isidro, lo más probable es que, oye, ¿cuál es el problema? Eso te va a generar 1.000 millones, 2.000 millones o 30.000 millones y va a generar puestos de trabajo y va a generar flujo y transporte y caminos. Y ese pueblo, ¿cuánto es ese pueblo para con la productividad o con la factibilidad o con los números, finalmente, con los dólares? Entonces, esa falta de sensibilidad que hemos tenido permanentemente, yo creo que la debería liderar el Ejecutivo, particularmente el Presidente de la República, no este ya renunció a ese tipo de vocaciones, pero el nuevo sí creo que debería tener esta ley en la mano para ir a defender culturalmente a esos pueblos, ¿no? Bueno, ahí hay un tema polémico que seguramente nuestro panel lo va a tocar, ¿no? Porque tú has puesto dos cosas claras: la inversión, la economía, el flujo de capital o el tema cultural. Doctor Vargas Saya, ¿cómo ve usted el tema? Bueno, yo voy a responder a su pregunta. ¿Sirve la consulta previa en el Perú? Mi respuesta es no, no sirve. Y el otro aspecto es si esto se deriva de qué. No solo se deriva de una ley, eso se deriva del convenio 169 de las Naciones Unidas. De la OIT, ¿no? Sí. Entonces, este es un convenio convertido en ley de la República porque el Perú se deriva a eso, de manera que no hay ningún problema. Bueno, ¿por qué digo que no se cumple? Se consulta, sí. Aquí el gobierno se consulta. Y en el Perú, cuando se habla de consulta previa, quiero referirme a algo más que aquí no se ha tocado. Aquí se refiere solamente a la consulta, por ejemplo, en el caso de las etnias o de las comunidades indígenas, sea en Cusco, sea en Ancash, sea en el Pastaza o en Marañón, etc. Pero también hay otro tipo de consultas que tampoco sirven, como cuando se firman tratados. Cuando el gobierno firma un tratado con Estados Unidos, con Italia, con China, con quien sea, ¿a quién tiene que consultar? Al Congreso.
pero esa consulta tampoco sirve. Aquí el gobierno no solo se burla de las etnias, de las comunidades cusqueñas, arequipeñas, etcétera, etcétera, loretanas, no. También se burla del Congreso. Ningún tratado que ha sido consultado en el Congreso no por este gobierno, por todos los gobiernos ejecutivos, ha tenido la más mínima observación. Todos los O sea, tratados... pasa nomás. Pasa nomás, pasa piola, como dicen los bajan la cerviz, una mayoría obsecuente y sumisa, dice, sí, nunca. No hay un solo tratado en el Perú que haya sido observado. Muy bien. Como no lo va a haber en el caso de las etnias o de las comunidades, para los casos mineros, petroleros, etc. Esta es la realidad del país. Por eso mi respuesta es que las consultas no sirven para nada en el Perú. Vamos con unas llamadas telefónicas porque el público forma parte del panel y a ver qué es lo que ellos piensan. Hola, buenas noches. Buenas noches, caballero. Gracias por participar aquí en la llamada con los Adelante. paneles. Excelente su exposición. Solamente quisiera decir que por qué el Estado no respeta a las personas que viven en esos lugares que, gracias a Dios, tienen riquezas, tienen hidrocarburos, pero por qué atropellan si no hay una consulta previa. Vamos a lo contrario, supongamos que detectan que en San Isidro, Miraflores, hay oro. ¿Harían eso lo que ellos hacen allá? Gracias. Muy bien, gracias a usted por su llamada telefónica. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Adelante, señor. ¿Aló? Lo escuchamos, adelante, por favor. Buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Eduardo Huerta, un saludo a tu panel. Interesante el tema. Lamentablemente, la consulta previa en el Perú no se respeta, o sea, no es vinculante, ¿no? Como dicen los panelistas, o sea, hay digamos, funcionarios, burócratas que directamente no quieren visitar y no respetan la creencia, la cultura, los valores de los pueblos, que somos un Estado hipercultural. Por otro lado, los hermanos indígenas andinos no tienen, digamos, una ciudadanía completa porque no tienen un título de propiedad. Tienen derechos comunales, mas no comerciales, ¿no? Acá dicen que son dueños del suelo, pero acá vienen las empresas transnacionales y privadas. Y el Estado lamentablemente ha renunciado a todas sus responsabilidades. Por eso se vienen los conflictos, ¿no? Por eso que Kuczynski quiere eliminar el Banco de Cultura y el Banco de Ambiente, porque es ahí donde se ve la cuestión de la consulta previa. Gracias. Muy bien, a usted las gracias por su llamada. Hola, buenas noches. Aló, Sí, señor, lo escuchamos. Bienvenido al programa. muy buenas noches con todos los panelistas. Se cortó su comunicación. Caramba, qué lástima, solo pudo saludar. José Manuel, ¿qué piensas de las llamadas del público y de las circunstancias? Bueno, hemos visto que hay una gran preocupación por la forma en que se está implementando esta ley. Como sabes, se van a hacer consultas previas en varios lugares del Perú. El Ministerio de Cultura tiene un rol importante porque es el que supuestamente protege, vela. Han hecho algunos esfuerzos, incluso en el mismo ministerio, por poner ya traductores en varias lenguas nativas, porque eso es otra barrera. Normalmente cuando vas a entrar al proceso de consulta previa, tienes que informarles en su idioma materno. Claro, ¿cómo no se ¿no? te entiende? ¿Cómo lo entiendes? Porque normalmente, como lo decía acá nuestro amigo, lo diseñan la ley desde Lima, ¿no? Desde Lima comienzan a articular, hacen la campaña de comunicación y sacan los folletos o sacan la publicidad, y eso ha pasado antes, que sacaban en español o en castellano, y muchas comunidades no estaban enteradas de lo que estaba ocurriendo. Entonces, cuando se iba, y no hablemos de la consulta previa, sino cuando se iba a algún proceso de comunicación, que era previo a la ley de la consulta previa, la gente no sabía de lo que se estaba hablando, no sabía si era beneficioso o era malo. Entonces, hay que tomar en cuenta también toda esta parte de la cultura y sobre todo de lo que ellos piensan Saber llegar. y saber llegar, ¿no? Sí. Es verdad, saber llegar. Yo voy a hacer una pregunta, Marco, partiendo un poco de lo que comentaste hace un instante. ¿Qué tenemos que priorizar como país? Poniéndonos un poco en la realidad fría y palpable. ¿Qué tenemos que priorizar como país? Aquella inversión que es necesaria, que sabemos que para crecer se necesita invertir, para que haya colegios se necesita dinero, y somos un país con minerales para explotar. O la parte cultural que tú muy bien has destacado. ¿Cómo debemos actuar en este tema de la consulta previa? Si la parte cultural está referida a la persona humana, yo voy a la persona humana. Yo creo que el país como tal ha seguido la suerte de Occidente. Occidente es un espacio cultural donde el cristianismo, la democracia y el dólar son impuestos
¿correcto? En donde muchas veces no tenemos conciencia de lo que eso significa y por lo tanto solamente en Lima nos sometemos al tema y el Perú entero se tiene que someter. Yo te he contado en algún momento que para manejar motocicleta en Lima necesitas un casco. En Pucallpa también lo necesitas, pero en Pucallpa ponerte un casco significa 56 grados de temperatura en tu cabeza. O sea, no hay alguien que lo use, por lo tanto esa ley no se aplica. El SOAT está medido en función de la siniestralidad de los vehículos en Lima, por lo tanto su precio bordea los 100 soles. Te llevo a mi tierra otra vez. En Chimbote hay 7 accidentes con consecuencias de daños a las personas. 7 al año. En Lima hay más de 30.000. Esa proporción se traslada a todo el Perú. Es decir, Lima es el Perú y el Perú es Lima. Y eso es lo que termina, es decir, desconoce, mira, las esterilizaciones forzadas, ¿correcto? Que todavía siguen generando controversia. Se utilizó a la mujer ignorante, pero no ignorante de su condición de madre, ignorante del status quo que Lima le señalaba. ¿Correcto? Sí. Es decir, le llevas un médico, le llevas una enfermera que habla el idioma de Lima, no el idioma de a quien vas a esterilizar. Y no le hablas de las consecuencias para ella, le hablas de las consecuencias ventajosas para Lima. Sí. ¿Correcto? Entonces, yo creo que ahí está el problema. Si tienes sensibilidad, si tienes un presidente sensible con lo que es el país multicultural, como todos lo han definido, yo creo que llegamos a aplicar y no somos tan pesimistas como el doctor Vargas Saya. Muy bien, vamos con llamadas telefónicas antes del doctor Vargas Saya y creo que nuestros panelistas han llegado a una conclusión interesante ambos. Se trata de un tema de comunicación, por eso es una consulta previa y eso está fallando del lado de la comunicación. Hola, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Mucho gusto por dirigirme a tu panel tan distinguido del Hermanón. Pero la pregunta es para el doctor Vargas Saya. Nosotros somos trabajadores y le hago una pregunta al doctor que me dé una respuesta, por favor. Pensión 65, señor, estos trabajadores no han pagado al Estado como el que le habla a la ONP. ¿Por qué no lo consideran a los que hemos trabajado 19 años, 10 meses, 15 días? No he podido alcanzar la pensión. Qué buen tema, gracias por su llamada, qué buen tema. Y vamos a tocarlo, ¿ah? O sea, al que no pagó nada, ni un centavo le dan pensión 65, pero al que pagó 19 años y 11 meses no le dan nada porque no llegó a los 20 años. Qué buen tema, vamos a analizarlo en su momento. Hola, buenas noches. Buenas noches. Adelante, señor, le escuchamos. Mire, buenas noches, le saludo a usted y al panel presente. Mire, sobre la consulta previa, ya lo dijo el doctor Vargas, no funciona acá en el Perú. ¿Por qué? Porque tiene que haber un cambio en la Constitución. Eso, un cambio en la Constitución del Estado. Ahora, otro punto, quiero aprovechar, ya que se encuentra ahí el doctor Vargas Saya. El Perú le dicen que es un país minero. El Perú es un país agricultor. ¿Por qué? Porque los agricultores producen, ¿no? Cosechan y venden sus productos. Okay. Pero minero, el Perú no puede invertir en la minería y explotar y beneficiarse de ese producto. Tiene que esperar a que venga un inversionista minero a invertir y llevarse todos nuestros recursos. Gracias por su comunicación, quedó clara la idea. Hola, buenas noches. Sí, le pido que hable un poquito más fuerte, por favor, para escucharlo bien. Previa. Me parece que hay un error conceptual. No debería ser consulta previa, sino participación previa para empoderar a nuestro pueblo y participe como socio estratégico en el caso de los recursos mineros, ya que le vean a nuestro país, a nuestro pueblo como un cholo barato. Eso no debe ser así. Muy bien, le agradezco su participación en el programa. Muchas gracias, gracias por su llamada. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches, ¿me escucha? Sí, la escuchamos, bienvenida al programa, buenas noches. ¿Cómo está? De Breña, sí. Adelante. Mire, sobre la consulta previa, yo digo, ¿no? El señor Humala, no sé quién implantó esto de los izquierdistas, ¿no? Porque ellos son, dice que los defensores de todo. Pero yo digo, ellos consultaron juntamente con la gente de Madre de Dios y otros pueblos para que haya la minería ilegal y desgracia en nuestros bosques, donde yo digo, algún día se podrá
volver a plantar esa vegetación que ha sido talada, que le han desgraciado a nuestro mundo. Muchas gracias favor, por su quisiera llamada. saber eso. Ok, en realidad, bueno, eso no tiene nada que ver. Si es ilegal, no tiene que ver con la consulta previa, ¿no? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es Julio Veledone y acababa de escuchar decir al doctor, perdón, a la persona que está sentada a su costado de que en sitios como la selva las personas no usan casco por la temperatura. O sea, me parece que eso es algo muy fuera de lo común y aparte de que existen otros países en donde las temperaturas son igual de altas y que la gente se toma la precaución. Señor, por favor, no cometamos el error de decir de que existe ciertas costumbres, porque si bien esas costumbres atentan contra las personas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas gracias. Ok, gracias. Gracias por su llamada telefónica. Esta llamada y venimos con el doctor Vargas Saya. Hola, buenas noches. ¿Aló? Aló, buenas Sí, noches. señor. Lo escuchamos. Adelante. Buenas noches. Sobre la consulta previa, esta debe hacerse, ¿no?, en cada una de las regiones, distintas regiones y en los lenguajes de los pueblos que están ahí, no en un castellano, no en una parte que no entiende la gente. Entonces, por eso hay los conflictos, ¿no? El Perú vive de dos maneras. Una es minería, vive totalmente el Estado, y el resto de la población es agrícola. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si alguna consulta se tiene que hacer, es en el mismo idioma de las personas. Claro que sí. Gracias por su llamada telefónica. Muy amable. Ha concordado usted con nuestro panel que decía lo mismo. Doctor Vargas Saya. Aquí hay una tonelada de preguntas y cosas, pero por respeto voy a empezar por la primera sobre la pensión 65, que específicamente me ha formulado. Claro, aunque no es el tema, respóndele con No la es el brevedad tema, del caso. pero en principio el hecho de otorgar pensión 65 a quienes no han pagado y no se les otorga la pensión a los que sí han pagado, ese es producto de la injusticia en el país. Los dos tienen derecho, pero no hay que olvidar que la pensión 65 y las otras pensiones podrían pagarse con creces si que hubiese honradez en el país. Hay 10 millones de peruanos, repito, voy a repetir hasta el día de mi muerte, 10 millones de trabajadores en el Perú, privados y públicos, que pagan puntualmente, son descontados puntualmente en sus planillas de trabajo, un porcentaje elevado para previsión social. Hay que preguntar a los gobernantes qué han hecho con ese dinero, qué hacen con esa plata. 10 millones de trabajadores, son miles de millones que se recaudan mensualmente. Sin ninguna duda. Eso La siguiente pregunta con respecto al tema. La otra, hay algo que se refiere con los cascos, antes que me olvide. Con el debido respeto a mi amigo el señor Jara, yo creo que los cascos es buena medida. Aquí hay cascos en Río de Janeiro. En Río de Janeiro la temperatura es mayor que en Pucallpa. Son cascos más modernos, de repente, con algún tipo de... No, es que lo que ha dicho el oyente es cierto. El casco se mitiga, perdón, el calor se mitiga con casco o sin casco por la corriente del aire. El aire es frío. Por la velocidad en que se maneja. Claro, por la velocidad de los vehículos. El aire es frío en el trópico, en el frío, en la puna, en todas partes. Muy bien, ya discutiremos el tema del casco, doctor. Sí, no se me entonces, distraiga, vayamos al fondo del tema, por favor. Al fondo del tema es el de la... Aquí se habló, por ejemplo, del oro, de los metales, del agua. En estos momentos en París, ahorita, en París se está realizando un Congreso Mundial Climático, a donde han participado peruanos. La COP21 se llama. Sí, muy bien. Y allí hay conclusiones muy importantes, que ojalá se cumplan. Bueno, el Perú se adapta a todos los convenios, a todos los tratados. Es el país que primero firma, pero el primero en incumplir todos los acuerdos. Y finalmente se ha dicho aquí que hay que priorizar los minerales, los servicios públicos, el clima, y eso se reduce a una pregunta que es muy común ahora: ¿oro o agua? Yo respondería, las dos cosas, mi querido amigo. El oro y el agua, las dos juntas, no pueden divorciarse. Muy bien. Trabajo difícil tener oro y agua, pero se puede hacer. Quizás difícil, pero no imposible. Sí, es cierto. Se requiere buena voluntad y buena conducta. José Manuel.
Sí, el tema, por ejemplo, esto del oro y agua, que fue una promesa pues del presidente Ollantumala que generó básicamente una división en toda una población, ¿no? El Perú es un país minero y eso no podemos negarlo ni mirar hacia atrás. Por lo menos un país con mucho mineral. Con mucho mineral, pero como ya decían, ¿no? Somos un país pobre sentados en un banco de oro. Y eso en este gobierno se nos ha demostrado que no puede articular grandes proyectos mineros por conflictos sociales, pero el gran problema es la comunicación. No se ha comunicado a las poblaciones los proyectos que van a ser beneficiosos y hay un dilema entre el oro y el agua. Y básicamente eso es como la película de Avatar, ¿no? En la cual se quiere preservar la naturaleza frente al avance y frente a la tecnología que va y que arrasa todo lo que está a su paso. Entonces, eso hay que analizarlo, hay que priorizar que, por ejemplo, en Madre de Dios, la minería ilegal que está causando tantos, pero tantos perjuicios a la naturaleza y a los habitantes, porque todo está contaminado con mercurio y con otros metales. Es cierto, ¿no? Y ahí tala indiscriminada, es un caos. Marco, por favor. Sí, no, yo me reafirmo en el tema de siempre tengo que priorizar a la persona humana. O sea, para mí el concepto de esta dicotomía que se presenta entre el oro y el agua es la persona humana. Así de sencillo, así de claro. O sea, yo creo que sí, es importante la explotación de los minerales y todo este tema, pero siempre tomando en cuenta que hay que preservar ambientes, espacios, temas ancestrales, culturales, porque a ti no te importe, no tiene por qué no importarle al otro. El culto es un tema que termina uniendo familias, uniendo poblaciones. Hay poblaciones extremadamente pobres que necesitan o se necesitan entre ellos. Tú vas a las alturas de Cajamarca y te encuentras con una casa está ubicada a 1 kilómetro de la otra y entre ellos se dependen en la medida que haya una enfermedad y hay una colaboración porque el próximo pueblo está a 2 horas y no pasa nadie y son trochas y de repente llegas tú y lo que ellos consideraban un santuario que les prodigaba algún tema divino, vienes, lo impactas sin considerarlo y tienes pues a 300 personas que te están reclamando que posiblemente para el PBI no sean relevantes. Pero no todo es código de barras, no todo es cifras, no todo es PBI. Por lo menos esa es mi humilde opinión. Bueno, está bien, y es respetable. Doctor Héctor Vargas Saya. Yo sigo insistiendo. En un país, mire, el Perú es una sociedad muy curiosa, que no es nueva su estado. Es una sociedad que viene de tiempos remotos. Es una sociedad de exclusiones, racista. Es decir, una sociedad donde somos enemigos de la educación. Yo le pregunto algo, doctor, ya que usted menciona ese tema. Sí. Y en estos casos, como el de la consulta previa, ¿qué variante deberíamos hacerle? Que sea de repente la decisión dirimente, que sea una decisión que se respete obligatoria, porque ahora se puede llegar a una disolución, pero esta no es necesariamente respetada. Yo creo que felizmente se está produciendo un fenómeno en el país. Hace algunos años las comunidades, sean costeñas, serranas o amazónicas, no tenían posibilidad ni siquiera de voz. Hoy se ha avanzado un poco, porque ahora están organizadas las comunidades. Y he visto los líderes que vienen de la Amazonía, del sur y del centro, son líderes muy bien enterados de sus temas. Saben exponer, hablan bien el idioma, además se han organizado en grandes comunidades, tienen su secretario general, su presidente, etc. Es un gran paso. La única solución, respondiendo a su pregunta, es que para cumplir con el convenio 169, mandato de las Naciones Unidas, al que se adhirió el Perú hace mucho tiempo, es que se organicen y que adquieran más poder las comunidades indígenas o no indígenas, etcétera, del Perú. En ese caso indígenas. Para hacer prevalecer sus derechos, porque naturalmente ellos no exigen muchas cosas. Ellos, por ejemplo, fíjense ustedes ahora, en las zonas petroleras del Oriente, yo he visitado muchas de ellas, hay una separación. El lugar donde están los trabajadores y los petroleros, ¿no? Viven hasta con aire acondicionado, muy cómodos.
pero explotan a la comunidad que están a su alrededor, les envenenan el agua, viven en pobreza, etcétera, además. etcétera. Ahí eso hay que terminar con eso porque eso Muy bien. no es civilizado. Les agradezco mucho su participación hoy en el programa, señores. Muy amables por este análisis y el debate. Vamos a conectarnos con Luis Alfonso Morey y luego van a venir las noticias. Yo ya adelanto la información. No se olvide, este sábado, a partir de las 4 de la tarde más o menos, usted va a poder estar en Los Olivos frente a la municipalidad. Ahí va a haber todo un evento familiar y luego va a tener usted la presentación de la plancha presidencial de Ricardo Belmont Casinelli junto a Iván Divós y Marcos Ibaceta. Estamos ya con Luis Alfonso Morey y Boca a Boca. Luis Alfonso, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Felicitaciones por el Habla del Pueblo. El sábado cambia la historia del Perú porque ya se formaliza la participación de Ricardo Belmont y vamos a ver pues qué va a ocurrir a partir de entonces con la política peruana y con estas elecciones presidenciales. Esta noche prometo un gran programa en Boca a Boca. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de la economía, de los empresarios de Gamarra y, en fin, y de la justicia. Vamos a desarrollar un programa bien interesante esta noche. Muy bien, Luis Alfonso. Ya que hablas de Gamarra, saludos para la gente de Gamarra que siempre está pendiente del programa. Hay un cambio ahí en las dirigencias de Gamarra que son muy, muy interesantes. A Carlos Choque, un abrazo para él. Señores, gracias por habernos acompañado. Regresamos mañana, si Dios quiere, lo dejamos con las noticias y luego Luis Alfonso Morey y de Boca. Permiso.